Buenas tardes. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 44ª edición de la Feria Ricardo Palma. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para la presentación del libro Los bienes ajenos, crónicas breves y entrevistas de Jorge Eslava. En mesa nos acompaña Jorge Eslava, Alonso Rabí y César Nieri. Este evento es organizado por la Universidad de Lima. Antes de empezar, voy a presentar un poco a los ponentes. Jorge Eslava es escritor y docente de la Universidad de Lima. Ha publicado los libros Un placer ausente, Zona de encuentro y Mirador de ilusiones, entre otros. Ha recibido el premio Casa de la Literatura Peruana en el año 2022. Alonso Rabí es escritor, columnista, crítico literario y docente de la Universidad de Lima. Y César Nieri es poeta, escritor y docente también de la Universidad de Lima. Le voy a ceder la palabra a Alonso Rabí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Un placer estar aquí formando esta mesa con Jorge, además una mesa organizada por la casa, así que estamos jugando de locales prácticamente. Bueno, yo después de una lectura más o menos puntillosa de este hermoso libro, de gran tamaño, he tomado unos apuntes que quisiera compartir con ustedes, por supuesto, con la mesa. Y dice lo siguiente. Quienes conocemos a Jorge Eslava sabemos que es una suerte de escritor todoterreno. Muy estimable poeta, contador de historias para niños y jóvenes, autor de eruditos ensayos sobre literatura y educación, y un hombre ducho en materia de pararse bajo los 3 sagrados maderos de un arco de fútbol, o frente a un bullanguero salón de clase, que a veces es lo mismo. Quienes sabemos esto no podemos dejar de lado el paso significativo de Jorge por las aguas del periodismo, a través de 2 géneros que cultiva con cuidadoso celo, la crónica y la entrevista. No es Jorge un cazador de noticias, ni un cumplido esclavo de las coyunturas. Su lenguaje, que se mueve cómodamente entre lo coloquial y lo exquisito, con toques de encanto provistos por algunas antiguallas lingüísticas, rebasa las exigencias de una sala de redacción y se instalan más bien, para seguir con imágenes peloteras, en el área chica reservada a la reflexión y el decantamiento de las cosas. En sus crónicas, el género no pierde sus atributos esenciales: punto de vista personal, uso autorizado y relevante de la primera persona, el aroma de las confesiones personales y el matiz que proviene siempre de observar la realidad y el entorno para convertirlos en materia narrada. Allí también proliferan los temas que apasionan a Jorge. Desde el vagabundeo por la urbe, atrapando detalles e historias no siempre visibles, una mujer en llamas en el centro de Lima, por ejemplo, haciendo sentir así a sus lectores el rumor de la vida. También su pluma visita autores que, como Eguren, tenían esa misma vocación de fisgones y caminantes sedientos, o se interna también en un ring de box, buscando el golpe de belleza que puede destilar un combate tenso y emocionante. Las querencias de Jorge aparecen en cada página, esa insobornable melancolía por los cines de barrio, muchos de ellos entregados hoy a divinos quehaceres, los oscuros laberintos de Girón a Zángaro, en donde por unos soles y en cuestión de minutos uno puede pasar de ser un don nadie a convertirse en un doctor en física cuántica de la Universidad de Tokio. La historia de un hombre salvajemente torturado en una dependencia policial, el tortuoso camino de otro hombre hacia la locura, en fin, el amor, el saludo fraterno y conmovido a las feas, la noche que avanza sobre el centro ofreciendo funciones continuadas, costumbre ya extinta. En fin, las crónicas de Jorge suponen siempre desplazamientos. El cronista y su lenguaje viajan, informan, retratan, trazan con firmeza, con humor, con agudeza, las huellas de una ciudad que siempre está en modo de hervidero, una ciudad en la que cada esquina reserva al mirón o al flaner tesoros para la vista y para la pluma. Ojalá fuera todo esto lo que tiene que decirnos los bienes ajenos. Hay más. La segunda parte recopila algunas de las entrevistas que ha hecho Jorge en los últimos años. La entrevista, brazo armado de la conversación de café, suerte de intercambio confesional y consentido,
licencia para curiosear en el otro, aunque en el fondo también en uno mismo, la entrevista es una de esas razones por las que muchos lectores hicimos parte de nuestra formación el gozo de leer diarios y revistas. Jorge sabe que la conversación es un arte. Cualquiera que se siente con él un rato y disfrute de su hablar pausado, de ese tono grave de voz que uno podría confundir con el de un crooner, notará rápidamente esa sutil urdimbre con la que adereza la conversación. Jorge instala un ambiente de natural confianza y así las palabras discurren sin mayor contratiempo, invocando al asombro, al dato sorprendente o al giro inesperado de un coloquio. Si me pidieran recomendar algunas de las entrevistas presentes en este volumen, estaría en aprietos. Haciendo un ejercicio apurado, confieso que las entrevistas a Antonio Gálvez Ronceros, Washington Delgado, Fernando Ampuero o Carlos López resultan particularmente entrañables para mí porque se trata de amigos en común, de gente que en algunos casos se añora sin remedio y en otros existe aún el placer del encuentro. El título de este libro es engañoso, en el mejor sentido de la palabra. Los bienes ajenos se hacen propios en la lectura. Cada lector les dará el peso y la dimensión que quiera y sabrá aquilatarlos teniendo en cuenta los más variados criterios. Menos problema ofrece la constatación de que después de leer este libro, queda demostrado con suficiencia que Jorge es un maestro en el aula y fuera de ella, en la cancha y también frente a las páginas que acomete con rigor y solvencia. Los bienes ajenos están aquí para confirmar esa sentencia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me han encargado hacer de maestro de ceremonias, un poco así al paso. Entonces voy a tener ahora el placer de dejarlos con otro colega nuestro de la universidad, escritor también, que seguramente nos va a dar otra mirada sobre este magnífico libro de Jorge. Los dejo con César Nieri. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Primero que nada agradecer a Jorge por el privilegio de estar en esta mesa, a Alonso también por acompañarnos y bueno, al Fondo Editorial de la Universidad de Lima por este lindo volumen, ¿no? Y esta oportunidad para que Jorge comparta los bienes ajenos con todos nosotros. Para mí es un privilegio además porque estaba hablando con mi esposa. Ella tuvo el privilegio de que Jorge fuera su profesor. Yo me he tenido que conformar con el mayor privilegio de que Jorge sea mi maestro, que incluso tiene mayor impacto, considero. Y lo he hecho a través de una convivencia y una amistad en diferentes espacios. Y me gusta que coincidamos los tres aquí, porque además me recuerdan mis pininos en el periodismo, cuando Alonso tuvo la gentileza de invitarme a trabajar en el Dominical, donde justamente Jorge colaboró. Es más, uno de mis primeros días Jorge me agarró de mandadero y me pidió que haga un trámite administrativo o algo por el estilo. Entonces, fiel a mi generación y haber sido estimulado o sobreestimulado por el hipervínculo de las redes, ¿no? Del internet, mi presentación quizás puede ser un poco más caótica o brincar entre distintos puntos. Igual le he pedido a mi esposa que apenas hable suficiente o demasiado, como ella suele decir, pues me interrumpa. Entonces, quiero comenzar contándoles una anécdota y quizás hablando de lo que puede generar este libro si no tenemos cuidado y lo dejamos sobre una mesa de noche, que es lo que me ha pasado en estos días. Hoy día Ale, mi esposa, me dice, oye, estuve curioseando el libro de Jorge y hay una crónica que me gustó mucho, ¿no? Una pequeña crónica, una petite crónica. Y le digo, ¿cuál es? Y me dice, una en la que habla de las feas. Entonces me sorprendió, primero que nada por la contradicción, que mi esposa es muy guapa y me estaba hablando de esa crónica, pero segundo, porque antes de esa situación probablemente no hubiera tomado la decisión de hablar sobre esa crónica, ¿no? Porque dije, quizás con las sensibilidades de hoy en día
sea una crónica un poquito controversial, ¿no? Que pueda generar algunos anticuerpos. Entonces me interesé mucho, ella no sabía, se está enterando de que le estaba sacando información para hablar hoy día, pero le dije, ¿por qué te gustó tanto esa crónica? Y me dijo, porque me pareció interesante cómo este personaje que aparece en la crónica, ¿no? Que tiene algunos problemas de autoestima, tiene la autoestima baja, se siente un poco agraciado, buena gente, como dicen, ¿no? Los jóvenes, no sé si todavía las jóvenes de hoy, cuando un chico no es muy apuesto, se concentraba justamente en el micro, ¿cierto? En un paseo en combi, en una señorita que justamente no era tampoco muy agraciada, ¿no? Sin embargo, creo que ese terreno es el terreno de lo inconquistable, ¿no? Y justamente nos hace reflexionar un poco acerca, no solamente del cliché o el lugar común donde todos podemos entrar, de decir, no, bueno, siempre hay algo de belleza en todo, ¿cierto? Sino poder adentrarnos en la mirada particular, y uno se preguntará, ¿no? En el periodismo, que consiste en compartir estos bienes ajenos, ¿no? Que son historias de otros, ¿dónde está el mérito? Y Alonso ya lo mencionó un poco, ¿no? El mérito está, primero que nada, en el punto de vista, y segundo, en el tratamiento, ¿no? En el estilo, en el lenguaje, que bueno, Alonso tuvo palabras mucho más precisas de las que yo podría tener para clasificarlo, ¿no? Mi esposa igual tuvo palabras también refiriéndose a Jorge. Yo le decía, ¿pero no te pareció que algunas palabras eran un poquito rebuscadas? Sí, no entendía, pero no las iba a buscar en ese momento tampoco. Sin embargo, me sorprendió, me dijo que también había otros términos como muy contemporáneos, ¿no? Y claro, yo sé que Jorge es no sé, si se toma prestado, se roba ciertas maneras de hablar de los demás, ¿cierto? Y los utiliza o las utiliza precisamente para enriquecer un poquito su obra, ¿no? Entonces, he reflexionado mucho acerca de este título, ¿no? Los bienes ajenos, y si bien Jorge advierte, ¿no? Que no se trata de, digamos, el significado de robarse algo, sino más bien hace referencia a cómo el periodismo, digamos, trabaja con una materia prima que no está, se podría decir, dentro de nosotros. Igual creo que yo siempre lo fastidio a Jorge y le digo que sus comunicaciones son muy crípticas, y creo que acá también hay una ligera trampa, ¿no? Porque son los bienes ajenos en ese sentido, pero también creo que podemos tener una reflexión, y creo que el título tiene bastante mérito porque es polisémico, una reflexión acerca de cómo hoy en día este tipo de periodismo, y Alonso no me dejará mentir, es un bien ajeno en nuestro país, ¿no? Vivimos lamentablemente en una sociedad donde el periodismo se ha convertido en pescadores de clics, ¿no? Que ya ni siquiera cumplen con informar, ¿no? Que es el primer tipo de periodismo, llegar antes que nadie a la noticia, sino hoy día consiste en banalizar un poquito la información. Entonces creo que este libro es una oportunidad para recordar cómo se hace el buen periodismo, y Jorge además habla acerca de que no tuvo el coraje para dedicarse al periodismo de investigación, coraje que debo confesar yo tampoco tuve la suerte de que Alonso me llevó a la redacción del Dominical, donde escribíamos sobre cultura, ¿no? Que es mucho más amigable. Sin embargo, creo que no hay que desmerecer este periodismo, ¿no? Porque a través de la mirada de Jorge podemos comprender distintos aspectos de nuestra sociedad. Esta Oda a las Feas, creo que es el título, ¿cierto? Esta Oda a las Feas también es una invitación a que todos nosotros quizás reconozcamos el vínculo que tenemos con nuestra ciudad, ¿no? Se hace mención en el libro, creo que en varias ocasiones, a ciertos aspectos de la ciudad, ¿no? De nuestro entorno urbano, que quizás nosotros podríamos reconocer como poco estéticos, o que nos alejan de disfrutar esta ciudad, o que nos hacen tener una relación tóxica con esta ciudad, ¿no? Pero creo que justamente ahí está el mérito y la responsabilidad de nosotros, y el llamado que puede hacer Jorge, ya si nos ponemos a rebuscar un poquito entre los posibles significados, de encontrar la belleza donde quizás aparentemente no la haya, ¿no? Y también luchar un poquito por la belleza que podemos desarrollar en nuestra ciudad. Y bueno, eso sería inabarcable poder referirme a todas las mini crónicas, ¿no?
que aparecen. Quiero referirme a algunas otras, por ejemplo, una donde se hace mención, o Jorge hace mención a su gusto por coleccionar anteojos, ¿no? Con el que me siento muy identificado. No es extraño que yo también llegué con anteojos de sol, él también estaba con anteojos de sol, cambiamos luego, ¿no? Entonces, creo que es un libro que también nos permite, abarca tal cantidad de experiencias y de situaciones que creo que todos podemos sentirnos identificados, ¿no? Y comencé hablando de que quizás yo pertenezco a la generación del hipervínculo, donde empiezas a leer un artículo y una información te hace saltar a otra, porque creo que es una manera o una guía de lectura que podríamos tener con este libro. No es un libro necesariamente para leerlo en orden, ¿no? Yo he estado brincando entre ciertos aspectos o ciertos títulos o temáticas que me llamaban la atención cuando leí el índice, y una cosa me ha llevado a la otra, ¿cierto? Y bueno, recordando algunos aspectos de estas minicrónicas, también Jorge se refiere en esta crónica sobre los anteojos a un joven, ¿no? Que de niño había usado anteojos toda su infancia y lo habían fastidiado de nerd, y que luego ya en la adolescencia se emancipa, ¿no? De este yugo y ya se vuelve una persona un poquito más popular. A mí me ocurrió al revés, yo de pequeño no usaba anteojos y en la adolescencia sí. Y a ese adolescente que fui en el colegio, que probablemente catalogaban de nerd u otras cosas, le hubiera encantado también leer otro texto que Jorge presenta en esta colección que estábamos conversando el otro día en mi auto, donde se cuenta la primera pelea, ¿no? De un joven que de pronto toda su infancia había sido el gordito, ¿no? Digamos, el estudioso, no el popular, y que de pronto se libera, digamos, de este estereotipo cuando, bueno, primero experimenta un estirón y luego entra la palomillada y finalmente noquea a un rival, digamos, de talla, ¿no? Igual con intervención azarosa por ahí. Y luego estas crónicas nos hacen cuestionarnos algo que creo que Ale también me dijo en la mañana, ¿no? Bueno, ese personaje no sé quién será. Y Eduardo Chirinos también, haciendo referencia, ¿no? Algunos textos habla de un sujeto anónimo. Yo nunca más le voy a creer a Jorge de quién es en verdad el protagonista, desde que hace muchos años, leyendo un prólogo de otro libro, yo voy a los días y le digo, Jorge, me ha conmovido muchísimo tu prólogo. Y él se ríe con su carcajada característica y me dice, me lo he inventado. Entonces, hay que dudar y sospechar de si estos personajes son en realidad ellos o si simplemente son un alter ego de Jorge, ¿no? De alguna manera. Y creo que no es algo que tengamos que resolver tampoco, ¿no? Porque podríamos hablar acerca de la crónica y de su fidelidad o vínculo que deba tener con la realidad, pero también hay ciertas licencias literarias y ciertos permisos y travesuras que se pueden cometer y que, cómo no, Jorge las comete en este tipo de pequeñas crónicas. Y bueno, estas crónicas me llevaron también a otros momentos u otras partes del libro, como son las entrevistas. Yo quiero agradecerle a Jorge porque ayer estaba jugando con anotar en post-its en el libro ciertas ideas que siempre digo que voy a usar y al final no las necesito. Y una de esas ideas era comenzar con una frase provocativa que fuera: ayer, mientras mi esposa estaba durmiendo, yo invité a Jorge Eslava a mi cama, porque efectivamente lo hice al abrir este volumen. Y no solamente eso, sino que para que la cuestión se ponga un poquito más preocupante, Jorge invitó a todos sus amigos y amigas. ¿Quiénes son? Precisamente estos personajes a los que él entrevista, ¿no? Y el mérito, detrás de una entrevista dirán, pero ahí, ¿dónde está, digamos, la labor del entrevistador? Pues en generar esta conversación, ¿no? Creo que en realidad, quienes tengan el gusto de haber conversado con Jorge, como bien lo dijo Alonso, cada conversación con Jorge es una oportunidad de aprender, ¿no? Por eso lo he clasificado como maestro. Y yo quiero agradecerle porque hay una figura en la vida de Jorge que yo sé que es muy importante y que yo no llegué a conocer a profundidad y me hubiera encantado, y la otra vez te lo estaba comentando, que es Eduardo Chirinos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me han parecido entrañables las entrevistas que le haces a Eduardo. Me generaba mucha curiosidad, pero luego he encontrado a un autor y a un ser humano con el que me he sentido muy identificado por
muchas situaciones, ¿no? Entonces creo que a todos ustedes también les puede pasar lo mismo, ¿no? Porque Jorge además es un entrevistador generoso y un periodista muy generoso y un escritor aún más generoso, porque en sus 70 años, ¿no? O en el año que va a cumplir 70 años y donde uno podría publicar o buscar publicar un volumen que simplemente lo celebre a sí mismo, él lo que ha hecho es compartir con nosotros, ¿no? Como siempre lo ha hecho a lo largo de toda su carrera y de toda su vocación como profesor. Entonces, estos bienes ajenos han llegado a nosotros justamente a través de esta generosidad que siempre ha tenido Jorge con todos en realidad. Así no sea muy consciente, yo no estaría sentado aquí no solamente por la invitación inmediata de estar en esta actividad, sino no estaría aquí si no fuera porque asistí al taller de narrativa que Jorge dirigía, no estaría aquí si no fuera porque un día me dijo, oye, anda a tal oficina, por ahí que consigues un trabajito, ¿no? Y fue mi primera oportunidad de trabajar en la Universidad de Lima, universidad de la que siempre llevo la camiseta además, ¿no? Entonces todo ha sido gracias a Jorge, y Jorge lo que hace con estos bienes ajenos es precisamente regalarnos lo mejor que tiene, ¿no? Apoyado además en las fotografías de Estefanía, ¿cierto? De Estefanía, que, y con esto ya quiero terminar, hace reflexionar para quien conozca a Jorge un poquito más sobre la trampa de si estos bienes son tan ajenos o a quién le pertenecen, porque son precisamente todos objetos que le pertenecen a Jorge, ¿no? Entonces yo creo que es una manera simbólica de decir que él nos está regalando lo que más atesora. Gracias. Muchas gracias, César. Antes de cederle la voz a Jorge, quería añadir que en una parte del libro, esto es para picarles la curiosidad, Jorge hace algunas confesiones sobre su turbio pasado escolar. Muy interesantes, por cierto, y con las que uno se identifica también, porque en algún momento uno ha metido el pie también por ahí. Bueno, sin más preámbulo, los dejo ahora con Jorge, que es para seguir en el fútbol, el dueño de la pelota hoy día. Jorge. Yo podría agregar que a ese apunte de Alonso, a ese albañal de nuestro pasado escolar, se debe a que uno termina dedicándose a la docencia. No queremos repetir las figuras que hemos tenido al frente como adultos. Entonces queremos reivindicar al adulto, queremos reivindicar al maestro y tratamos de pasar en limpio a aquellas imágenes que nos han quedado grabadas y a veces a pesar nuestro, ¿no? Muchísimas gracias por venir, muchas gracias, como se decía antiguamente, al respetable. Muchísimas gracias a mis dos amigos, Alonso y César, que como ha quedado demostradísimo, son buenos amigos, tan buenos amigos que son incondicionales, no hubieran sido tan generosos si no fueran tan entrañables, ¿no? Quiero agradecer a mis alumnos y a mis alumnas a lo largo de casi 50 años de vida docente. Yo este año cumplo 70 y este año la Universidad de Lima, a la que me siento muy orgulloso de haber pertenecido y pertenecer todavía, estoy en los estertores, digamos, de mi trayectoria, siempre agradecido a mis alumnos y alumnas porque gracias a ellos he podido ser mejor persona. Agradecer también a Rosario, mi esposa, a mi hija y a mis hijos, y pues a todos mis amigos, ¿no? Voy a leer un par de páginas que abren el volumen, exordio y agradecimientos, y que reincide en algunos puntos que ha mencionado muy bien Alonso y Ceci Ternieri. Este libro está conformado por una selección de textos periodísticos aparecidos a lo largo de 25 años de vagabundeo por la prensa escrita. Conviene advertir que el autor no ha ejercido el periodismo de forma regular, a pesar de la admiración que guarda por el oficio
y de los gratos recuerdos de su primer trabajo en serio, que tuvo apenas subido de la adolescencia, a principios de los 70, en el desaparecido diario La Prensa. En su local de la calle Baquíjano, donde además funcionaba el diario vespertino La Última Hora, en el tercer piso, aprendió no solo el arte de la diagramación y del montaje, que todo se hacía a mano entonces, sino de las duras faenas de los operarios en las linotipias y las rotativas, de las luchas sindicales y de las angustias por el cierre de edición. Por aquellos años trabó amistad con el fotógrafo Willy Reto Torres, quien mostró el temple y la paciencia como virtudes de todo buen reportero gráfico. Hoy Willy Reto es considerado, reconocido como un héroe del gremio. Y cómo olvidarlo, entre 1974 y 1975 participó activamente en el suplemento infantil Urpi, gran revista de literatura infantil. Solo tuvo 2 años, pero salió de manera ininterrumpida todos los sábados. Y ahí trabajé al lado de Gladys Padró y de la escritora Cota Carballo de Núñez. Yo tenía 18 o 19 años. En realidad, y mejor pensado, y pasando a la primera persona, declaro que no practiqué el periodismo por falta de coraje. Me espantaban sus amanecidas, sus correrías en busca de la noticia, su espíritu gregario y campechano. Desde entonces he mirado al periodista honesto como un perro de presa, dispuesto a cumplir una doble función complementaria. De un lado, premunido solo de los buenos usos del lenguaje, capturar a criaturas de casa mayor, con frecuencia avesadas y ladinas, y de otro lado, nuevamente dotado del alfabeto y su maestría en orientar a la trompilla de la opinión pública. Me faltaron agallas para cumplir esa misión, aunque unos pocos años mantuve una página en el Dominical del Comercio rotulada Los Libros del Capitán, donde comentaba publicaciones infantiles y juveniles. Y un tiempo atrás colaboré a lo largo de varios meses con unas crónicas breves en el Dominical del diario El Sol. Estos textos escritos a vuelapluma eran apuntes rápidos con el propósito de brindar una mirada de la ciudad de Lima, que atravesaba entonces uno de sus momentos más delirantes. Hace un par de años había aparecido mi libro Navajas en el Paladar, cuyo sesgo cronístico me había conferido una suerte de autoridad para incursionar en los entresijos de la capital, tomada entonces por el caos y la miseria. El diario no duró mucho y cerró sin alarmar a nadie, pero me dejó la cadencia de un placentero ejercicio periodístico. De estos relatos he seleccionado 40 para la primera parte del presente volumen y para la segunda he cogido 30 entrevistas, de un conjunto numeroso de conversaciones dispersas y que he conseguido dividir en 2 bloques, de modo que he sumado 70 textos, sin orden ni concierto, que manifiestan la incómoda alegría de llegar a mis 70 años. Y quiero hacer una incisión con respecto a las crónicas y contar, nunca lo he hecho en público, y contar un hecho curioso, estremecedor, sorprendente y hasta escalofriante que viví a mediados de los 90. Tenía clases en el 4º piso de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Lima y un buen día llego a clases y me aborda un estudiante, yo supuse que era un estudiante, un chico, un muchacho de alrededor de 30 años, que no era mi estudiante si no lo hubiera reconocido enseguida, y pude inferir que tampoco era un estudiante de la Universidad de Lima por su aspecto, desmañado, poco aseado, sin rasurar, el cabello revuelto y sucio, y se acercó, me estiró la mano, profesor Jorge Eslava, sí, necesito hablar con usted.
Le dije, pero en este momento tengo clase, podemos hacerlo después. ¿Cuánto dura su clase? 3 horas. Lo espero. Y pensé que no iba a hacerlo. 3 horas más tarde, o casi 3 horas después, salgo de clase y efectivamente lo encuentro en la escalera, aguardándome. Y bajé con un grupo de alumnos, los 4 pisos, él iba atrás, rezagado. Y luego mis alumnos se fueron yendo a lo largo de los vericuetos de nuestros caminos en el campus, y él empezó a hablar de las crónicas que leía con gran interés todos los fines de semana, que esperaba con entusiasmo la salida del diario El Sol y el suplemento Mira para leer la crónica. Y me citaba líneas de párrafos enteros de la crónica. Y yo estaba henchido, orgulloso de tener un lector tan aplicado. Ni bien salimos de la universidad, no hicimos más que atravesar la puerta de Holguín. Se me paró delante y me dijo, ¿quién carajo le cuenta mi vida? ¿Qué hace usted contando mi vida por aquí y por allá? ¿Quién es el informante? Y yo me quedé aterrorizado. Entonces tuve que cruzar, como hago todas las noches, cruzo el puente peatonal de Javier Prado, y él iba caminando torpemente porque caminaba de espaldas, mirándome, impidiéndome que mantuviera un paso regular, de modo que iba pisándole los pies de los zapatos, mientras me seguía increpando. Entonces llegué al otro lado del puente y tengo que irme enseguida, tengo que tomar un taxi. No, que tenemos que conversar, eso tengo que aclararlo, quiero saber quién le informa a usted sobre mis pequeñas experiencias de vida, cosas que nadie debe de enterarse. Bueno, conseguí zafarme de él, tomé el taxi y regresé a casa. Por supuesto, preocupado, incluso aterrado. Al día siguiente comuniqué al Servicio de Seguridad de la universidad que había un sujeto con estas características que no me parecía una persona en sus cabales. Y acá conviene tomar un traguito de agua. Al día siguiente no pasó nada, al día subsiguiente tampoco. Esa semana fue una semana tranquila, aunque yo salía como quien sale expuesto a un francotirador, ¿no? A la semana siguiente salgo de clase y se acerca nuevamente este muchacho. Y esta vez yo ya sabía de qué se trataba su rollo. Salimos igual, el tipo cordial que lo tenía dentro del campus se convertía en Kathy Bates. Si ustedes han visto Misery, la película Misery, esta lectora frenética, alucinada, ¿no?, que considera que el escritor tiene que escribir lo que ella espera que escriba, ¿no?, y que luego termina rompiéndole las piernas, ¿no?, confinándolo a una habitación a que escriba la novela que ella quiere que escriba, ¿no? Bueno, el rostro en primer plano de Kathy Bates era el rostro de este personaje que lo tenía al frente, y esta vez mucho más alucinado, mucho más violento. Forcejeé con él, incluso tuvimos que medir fuerzas, ¿no? Conseguí empujarlo, ingresé a un carro raudamente y me escapé. Desde entonces, durante varias semanas o meses, no padecí una paranoia, porque la paranoia es en realidad fruto de un delirio. La paranoia se inspira en hechos alucinatorios no reales. Era un hecho real, ¿no? De modo que viví un estado de pánico durante varios meses. Espero que a ninguno de ustedes les toque algo, pero esa es, digamos, la certificación de que la literatura realmente tiene un calado profundo en la sociedad y en algunos seres humanos particularmente. Este libro, en efecto, celebra de una manera extraña, porque no sé si es un motivo de celebrar, me imagino que sí,
los 70 años y además, coincidentemente, mi jubilación. En realidad no sé si me voy a retirar de la docencia, no puedo darles esa buena noticia, creo que voy a persistir en la enseñanza. Siempre lo digo, la docencia ha sido para mí el espacio de socialización, el espacio donde he conversado, he aprendido, me he sentido motivado. Cuando era profesor de colegio, casi 20 años, y sobre todo cuando era profesor en los Reyes Rojos, que fue mi escuela formadora, los Reyes Rojos, al lado de mi queridísimo amigo Constantino Carballo, salíamos al cine, al teatro, al fútbol, con los chicos, con las chicas del cole, y en la universidad, que llevo casi 30 años, igual, ¿no? Las conversaciones que tengo con Alonso, con Cecita, en el campus, a mí me alimentan muchísimo, ¿no? Entonces, tengo una enorme gratitud a lo que se llama la academia, o sea, bien en la escuela o bien en la universidad, porque fuera de esos espacios soy un ermitaño total, ¿no? Soy lo que se llama un cangrejo ermitaño, ¿no? Un cangrejo que no tiene caparazón, que tiene que buscar pequeñas conchas donde cobijarse, ¿no? Soy una especie de cangrejo ermitaño que está en la arenilla al fondo del mar buscando protegerse, no sé, de un medio ambiente que lo considera hostil. Entonces ahora, sin la escuela y sin la universidad, no sé, tendré que volverme sociable. Tal vez empezaré hoy. Muchísimas gracias a la Universidad de Lima, al gran equipo que comanda Giancarlo Carbone, director que me acompaña, acá nos acompaña, director del Fondo de Cultura, perdón, el del Fondo Editorial de la Universidad, que me ha acompañado muchos años, primero con Un Vicio Absurdo, que era una revista que sacábamos con el taller de narrativa y poesía, Un Vicio Absurdo, y durante 13, 14 años dirigiendo la revista Lienzo, al margen de algunas publicaciones. Alonso ha llamado ensayos eruditos sobre educación. Sí me interesa y me ha interesado mucho la educación y ahora sobre todo el magisterio, es decir, ese componente humano de maestros y maestras que por desatenciones del Estado recibe una precaria formación, y yo sueño, es mi gran utopía, de una gran cruzada social en beneficio de nuestra educación. En beneficio de la educación, en beneficio de la amistad, en favor de todo eso, estamos acá reunidos y le doy mi corazón entero. Muchas gracias. En nombre del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Jorge, gracias y felicitaciones por este nuevo libro. También gracias César, gracias Alonso, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde-noche. Los invito, para los que quieran adquirir el libro, a acercarse al stand de la Universidad de Lima, stand número 60. Muchas gracias y buenas noches.